Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. La insistencia en el tema de poderles dar a ustedes elementos para que tomen una decisión tranquila, consecuente, en defensa de la democracia el próximo 29 de mayo, es una realidad en el desarrollo de cada uno de nuestros programas. Así que con nuestros invitados de hoy vamos a tener excelentes formas de ver lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista de las encuestas. Muchas veces algunos creerán que algunas son muy susceptibles a tener algún elemento que convenza a las personas, otros a lo mejor no, pero ahí dicen una realidad de país en su momento y a ustedes les sirve también para que ustedes orienten su decisión el próximo 29 de mayo o el 19 de junio si llega a haber segunda vuelta. Así que, Jorge Hernán, hoy tenemos dos invitados extraordinarios sobre el cual vamos a hablar y a propósito de una encuesta que incluso fue transmitida ayer por Cable Noticias con todos los debidos requisitos correspondientes al Consejo Nacional Electoral. Claro que sí, Julio. Gracias a la gente que está conectada con nosotros a esta hora en Hablemos con Peláez y Larru, como todas las noches después de las 8 aquí en Cable Noticias, y también los que se están conectando en las diferentes plataformas digitales como Facebook y YouTube. Bienvenidos todos a esta noche donde vamos a hablar un poco de la actualidad política con dos expertos, digamos, distintos a los perfiles que hemos traído en las últimas jornadas. Va a estar con nosotros el exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez, que es abogado con especializaciones varias y además es miembro de la Academia Colombiana de Juristas, profesor universitario. Adicionalmente, hace algunos años se ha dedicado al tema de los estudios y las encuestas y, bueno, dictar sus clases como buen abogado en diferentes universidades de Colombia. Hay que recordar que adicionalmente es doctorado summa cum laude de la Universidad de Navarra en España. Tiene bastante experiencia en ese tema y también lo quisimos invitar porque la registraduría actualmente se está viendo envuelta pues en cuestionamientos por parte, yo creo que de todos los partidos políticos. El mismo gobierno está preocupado. Ayer el ministro de Interior convocó a una mesa a la cual no fue uno de los partidos importantes y ya hay unos mantos de duda que trata el gobierno de que no sean así, pero el ciudadano, infortunadamente por lo que pasó el 13 de marzo, pues no tiene otra opción de dudar, que es otra de las cosas que está pasando en esta campaña política. Y pues John Mario, que nos ha acompañado siempre aquí como analista político en Cable Noticias. Yo solamente le añadiría antes de las preguntas, Julio, dos elementos o dos ingredientes que pasaron en la jornada de hoy. Uno, una de las campañas denunció que le habían puesto unos micrófonos en una de sus sedes, mandó a investigar. Ojalá esa investigación se pudiera conocer rápido y hubiera decisiones, información que la ciudadanía tuviera para ver eso qué tan cierto es o no. Y sigue la novela de la alcaldía de Medellín. Ya el abogado del alcalde Quintero interpuso ante la Corte Interamericana la petición de las citas. Lo que pasa es que la pandemia cambió las cosas y ya antes uno iba, timbraba en la puerta, le abrían y le recibían el oficio. Ya ahora hay que pedir cita virtual, se puede demorar. Creo yo, sin haber entrado en detalles, que se las van a dar después de las elecciones, la cita. O sea, que esto no va a ser rápido y por ahora el alcalde encargado se enfrentó con las secretarías diferentes. Eso hay una pelotera allá en Medellín, de lo cual hablaremos en otro programa porque ese tema es igual de importante. Así es. Doctor Carlos Ariel Sánchez, gracias por acompañarnos y bienvenido. Además también como presidente de TISE Encuestadora, una de las empresas más importantes en esa materia. Por su gran experiencia, doctor Carlos Ariel, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Y también un saludo a John Mario, nuestro colega. Muy bien. John Mario, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, muchas gracias a ti por la invitación, a Jorge Hernán. Y un gusto también estar con Carlos Ariel, con quien publicamos un libro ya hace un año y medio. Claro que sí. Sobre una reforma al Congreso, claro, que eso va a estar enredado. Aquí hablamos del tema. Eso vuelve a empezar ahorita. Bueno, hacer la primera, Julio, claro, doctor Sánchez, no se siente tranquilo de no estar en esa pelotera ahorita en la registraduría. No, yo me siento muy tranquilo. O sea, no hay como ver los toros desde la barrera. Claro, está feliz de no estar ahí. Una barrera bien alta, o sea... Pero a usted no le tocó nada de lo que está pasando. No, realmente no. Además, yo diría que el escenario político era distinto. Había un ambiente muy candente, era porque pues se iba a votar la segunda reelección. Claro. Las cuentas del plebiscito estaban glosadas, pues porque si ustedes miran la mayoría de las cosas de revocatorias, de referendos, de todo eso, se cae es por las cuentas. O sea, eso no hay cuenta que quede bien hecha. Claro. Y usted se dará cuenta que los escándalos del presidente son por las cuentas. Pero eso, en la medida en que no pasa mucho por la registraduría, pues es relativamente tranquilo.
Pero sí era un poco eso, y la expectativa del fallo de la Corte en esa época, pero pues inmediatamente salió el fallo, pues la gente empieza a votar de otra manera, ¿no? Claro, se cambió. En ese sentido, ¿cómo está viendo usted el escenario? Y también le haré la pregunta a John Mario. ¿Cómo está viendo usted el escenario actual de este mundo político? Porque hay preocupaciones, hay gente que todavía no toma decisiones, hay unos que seguramente no se podrán convencer de otra votación distinta. Pero ¿cuál es su análisis, antes de entrar en materia de la encuesta, de lo que usted está viendo en este desarrollo de estas tareas legislativas? Bueno, uno lo que ve es que a estas alturas que faltan... ¿cuántos días? Como 2 semanas, 11 días para... De este domingo. De verdad que estamos casi a 18, sí, ya. La verdad que lo que se ve claramente es todavía hay acomodos, ¿no? Uno está viendo que de vez en cuando van llegando, sobre todo a la campaña del candidato Petro, pues antiguos senadores, antiguos representantes, es decir, gente que como sea tiene sus votos, ¿sí? O que seguramente estaba ahí tranquila, como algunos liberales que no están en el oficialismo. ¿Cómo se llamará lo del doctor César Gaviria? Antiguamente se iría al oficialismo, Sí, al ¿no? oficialismo, pues sí. Sí, ya ahora pues están muchos liberales ya, que siempre han estado ahí como un poco, que son más de izquierda, están ahí ya llegando también a donde Petro, de manera que las fuerzas se han ido acomodando de poco a poco. El gran acomodo sí seguramente será después de la primera vuelta, porque ya para el segundo acomodo Sí, no es por lo que uno quiere, sino por lo que uno no quiere. No es en favor de, sino en contra Sino de. en contra de. John Mario, antes de entrar en la encuesta, su percepción de lo que está analizando, lo que usted analiza, de lo que está sucediendo en este mundo, que cada día crecen los escándalos y las quejas y las cosas, y uno dice, bueno, y tendremos tiempo de mirar resultados propicios para el ciudadano del común que quiere tener la posibilidad de defender esa democracia. Sí, mira, yo creo que de fondo lo que está ocurriendo en Colombia es un voto contra lo establecido. En este caso, de indignación frente al gobierno, frente a la percepción tal vez de petulancia del presidente, los errores que cometió al inicio del gobierno, cuando desconoció buena parte incluso del mismo Partido Centro Democrático, de su dirigencia local, que no los tomó en cuenta, y hoy día se lo están cobrando. Un poco como le ocurrió a Carlos Andrés Pérez por allá a finales de los años 80, cuando desconoció a Acción Democrática prácticamente y quiso adelantar unas reformas económicas basadas en su simple liderazgo, o confiado en su liderazgo, y de fondo eso no le resultó. Yo creo que de fondo es lo que hay una molestia grande en la opinión. Ahora, hace años, y agravado por la pandemia, que en América Latina hay una insatisfacción, sobre todo de clase media y popular, porque del 2003, 2004 al 2013 hubo crecimiento de la clase media. Entonces había mucha expectativa. Y esos márgenes se han reducido, entonces se encuentra en todos los países de América Latina gran insatisfacción. Entonces, de fondo, eso es lo que está ocurriendo. A nivel político, yo veo a los partidos, lo que represente partidos y continuidad en una encrucijada y una dificultad enorme políticamente. Entonces, Petro, todos los astros parecieran alinearse. Y, caso contrario, los partidos políticos. No descarto incluso que Rodolfo Hernández, que está creciendo fuertemente en las 2 últimas semanas, pudiera llegar a una segunda vuelta y tuviéramos una segunda vuelta prácticamente con los partidos políticos convidados de piedra, ¿sí? Entonces, eso representa unos riesgos, pero ya podemos analizar. Por ahora, ese es un brochazo de lo que creo que está ocurriendo. Bueno, con respecto a Hernández, hoy se conoció que una de sus propuestas de las últimas horas, digamos que novedosa, es que ya tiene escritas las primeras normas o las primeras ideas, si llega a ser presidente, y las ventiló con los medios de comunicación. Pero me llamó mucho la atención que algo que yo tenía en mente, que lo tiene en su cabeza el pacto histórico, ya Hernández se anticipó y dijo, si gano habrá conmoción interior por 90 días. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente tiene facultades extraordinarias para hacer cualquier cosa. ¿Y por qué una conmoción interior? Porque todos sabemos que en este país, bien sea que gane la derecha o la izquierda, pues va a haber una revuelta social inmediatamente 2 o 3 horas después de que se conozcan los resultados. Al otro día marchas, bien sea de un lado o del otro,
sobre todo si hay un margen muy apretado. Sí. Entonces Hernández lo que dijo hoy es, como el país va a estar tan tenso y va a haber tanto problema con las bandas criminales, ya lo hemos visto hace 2 fines de semana, él va a pararse sobre un decreto de conmoción interior que elimina o le da un fuero al presidente para tomar decisiones que pueden ser de toda índole, sociales, económicas, y un mecanismo como esos me parece a mí sería peligrosísimo por 90 días, porque uno entiende que a veces, creo que Gaviria una vez lo hizo por 3 días, sacó 2 o 3 decretos, pero ya Hernández habla de 3 meses, y en 3 meses puede acabar con el Estado. ¿Ustedes qué opinan de ese tema de la conmoción interior? Bueno, lo primero es que él se posesiona el 7 de agosto, ¿no? Y las elecciones son el 19 de junio, ¿no? O sea, entre julio y agosto hay casi 2 meses. Ya seguramente cuando haya la conmoción interior estará destrozado el país. Entonces, digamos que ya no es una conmoción para evitar el desorden, sino para reconstruir el país. O sea, sí, yo creo que hay que pensar en tiempos, ¿no? Claro. Y creo que aquí como que no el ámbito del tiempo no está siendo considerado. Además estamos rompiendo una tradición que viene de antes del Frente Nacional, ¿sí? hasta después de la Constituyente, que era todos los 4 años del gobierno se vivía en conmoción interior, menos para marzo, que eran las elecciones, ¿sí? Sí. Y después ya como a finales de los 80 para la elección presidencial, que se separó de esas. O sea, creo que el doctor Rodolfo está pensando en otro país ya definitivamente. Entremos en materia a propósito de las cifras, doctor Carlos Ariel. Vamos a apoyarnos en el trabajo que nos ha también aportado la producción. Y aquí tenemos en la primera de las preguntas en la encuesta que usted ha orientado y ha manejado, para que nos diga un poco cuál es la percepción de lo que se encontró dentro de esta encuesta. Y esta primera pregunta es: si las elecciones a la presidencia fueran el próximo domingo, ¿usted por quién votaría? Y los resultados que usted encontró, ¿a qué apuntan? Y antes, Julio, para no incumplir la norma, tenemos que dar una idea de la ficha técnica, el margen de error y ese tipo. La tenemos ahí, pero sí. Nosotros llamamos a 20.000 personas, de las cuales contestaron 8.000 personas, ¿sí? Tenemos una aproximación del 98%. Y un margen de error, pues, estadístico del 3%. Perfecto, ya con eso cumplimos la norma. Perfecto, muy bien. Los resultados, doctor Carlos Ariel. Bueno, digamos que estamos como dentro de lo que se ha ido produciendo muy en ese marco, ¿no? De un 36%, casi 37% de Petro, un 21%, un 22% de Federico, una cifra importante de indecisos, que es el 14,39, eso es muy significativo. Rodolfo Hernández casi 11%, el voto en blanco 6,19%, Sergio Fajardo el 6,06%, Enrique Gómez Martínez 1,30%, John Milton 1,16%, Luis Pérez, que entiendo que se retiró de la contienda, 1,08% y Ingrid 0,88%. Esos son los resultados que se tienen. Debo preguntarle si la abstención podría ser mayor, menor, o sea, porque se supone que de los 38 y pico de millones de colombianos que están habilitados para votar, podría llegar a unos 18. ¿Cuál ha sido la consideración? Sería, la vez pasada se iba aproximando 19 millones y el censo electoral más o menos debe estar creciendo cercano a 700.000 cada año, ¿no? Okay. Pues eso, claro que la demografía ha ido cambiando en el país y cada vez somos menos por migración y porque la gente ya la natalidad no le interesa mucho. Entonces, con eso, pues yo creo que sí debemos estar rondando la mitad para que fuera el 50% tendrían que ser más o menos 19 millones de votos, más o menos. Y yo creo que sí, porque la vez pasada tuvimos más o menos esa cifra. Aquí tengo la cifra exacta: 36,2 millones de inscritos o habilitados para estar inscritos. De los 48.200.000 habitantes, votaron en primera vuelta 19,6 millones y en segunda 19,5. O sea, más o menos la misma. O sea, yo aspiraría a lo mismo, aunque es más amplio el censo electoral, ¿no? Ahí cabe la pregunta también, que la planteamos antes de comenzar el programa: si el tema, el evento de que la elección está en mitad de un puente, las dos
de primera y segunda vuelta, va a tener un efecto sobre los resultados. Es decir, si hay gente que dice, no, yo no voy a votar, me voy para otro lado o alguna cosa, ¿se puede dar ese efecto? Yo creo que mucha gente puede considerar que puede prescindir de la primera vuelta y dice, total, aquí no van a elegir a nadie. Ninguno va al 50%, luego yo mejor me voy a Girardot. Eso sería. Sí. Mira, rápido, quería mencionar algo respecto de lo que preguntaba Jorge Hernán sobre el tema del estado de excepción. En el estado de excepción hay que tener en cuenta que no es por la libre que un presidente puede dictar un estado de excepción y ya, tiene control de constitucionalidad y habría entonces que justificarlo o argumentarlo ante la Corte Constitucional. De acuerdo. Eso no es desde el punto de vista jurídico, un error, claro. Y desde el punto de vista político, peor, porque primero eso puede ser tomado muy mal por los mercados y porque un gobierno que arranque así, pues yo creo que no está dando, digamos, un sentido de normalidad y de control, que es lo que se requiere. Entonces, un error. Precisamente el país está, digamos, metiendo, perdónenme la expresión, en una celada donde no podemos, posiblemente no sabemos dónde vamos a terminar. Yo he sido muy crítico del candidato Gustavo Petro, pero sin duda que lo veo liderando todas las encuestas. Pero si una segunda vuelta es entre Petro y Rodolfo Hernández, vea, echémonos la bendición y todo, porque no sé dónde va a terminar el país. Y hagan fuerza porque el precio del petróleo siga por las nubes y Petro, digamos, perdón la expresión, recule o se retrotraiga de su idea de tener la exploración. Porque si no, la situación económica muy pronto puede complicarse. Bueno, paso al tema de las encuestas. Yo respeto pues mucho el trabajo de Carlos Ariel porque él ha demostrado independencia, sobre todo cuando renunció a esta encuestadora Guarumo hace algo más de 3 años. Pero en materia de encuestas, ya lo he dicho acá, pero yo creo que las encuestas han caído en el cementerio de la incredulidad y la sospecha, infortunadamente. Porque hay encuestas para todo. Hay encuestas, y lo hemos visto, publicadas hace un mes y medio o un mes, donde mostraban incluso a Federico Gutiérrez ya superando a Gustavo Petro. Yo entonces insisto en que las encuestas son un mecanismo sin duda valioso, pero en ocasiones se convierte más en instrumento de acción política que referencia de realmente qué está sucediendo. Y en ese sentido yo lo cruzo necesariamente con lo que está pasando en las regiones, porque vuelvo y digo, encuestas hay para todo. Y lo que veo es Petro sin duda liderando. Creo que lo desestiman un poco cuando arrojan resultados del 36-38, posiblemente está un poco por encima, con posibilidades de ganar en primera vuelta. Vamos a ver cada región. Y con Federico Gutiérrez estancado, tal vez en un porcentaje, como lo señalaba Carlos Ariel, 20 y algo, porque le hace falta propuesta. Lo identifican mucho con Uribe, con los partidos, con la maquinaria, y veo a Rodolfo Hernández creciendo, sobre todo en la región andina del país y en la región centro-oriental o nororiental de donde él es oriundo. Y en la región Pacífico, que Petro pues barre prácticamente, donde las demás campañas son casi que enanitos, pues él está creciendo levemente, sobre todo allí en el Valle. Entonces, podemos tener un escenario, si los partidos, las maquinarias no funcionan ese día, podemos tener un escenario, insisto, de segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Pero yo aún creo que la posibilidad de que Gustavo Petro gane en primera, pues está dada. Creo que hay que considerar todos los escenarios. Okay. Déjeme hacer entonces la pregunta para el doctor Sánchez en el siguiente sentido. Volviendo a la primera gráfica, ve uno que hay un 11% de indecisos. Pero no todos los indecisos son iguales. Hay unos indecisos porque no saben si votar o no por Petro. Todavía no lo saben, pero lo quieren o están pensándolo. Y para el lado de Gutiérrez debe haber también gente que dice, de pronto no le gusta tanto el candidato, pero el otro tampoco. Entonces, ¿usted cree que al final de ese porcentaje, hacia dónde hay más tendencia que se vayan el último día? Estoy buscando porque eso se preguntó a los indecisos, ¿sí? ¿Qué pasaría con los indecisos, por ejemplo? A ver, porque es que creo yo que el día de la elección dejan de ser indecisos y esa mañana dicen, bueno, hoy toca ir a votar y toman una decisión. O sea, ese 11% se vuelve nada. Frente al tarjetón ya marcan. Y podría cambiar las cifras de Hernández o de Gutiérrez. Por ejemplo, de los indecisos, el 7,08%
no votaría simplemente. Indecisos, en el caso, si el candidato es Petro, el 4,20% no votaría. Por Ingrid, el mismo caso, si de los que votan por Rodolfo Hernández, los indecisos, el 8,52% no votaría por Rodolfo Hernández. Si el candidato, esos son básicamente en blanco, los indecisos votarían en blanco el 42,81%. De manera pues que... Está repartido. Ese 11% está repartido. No está definido No está definido, y fíjese que la mayoría, el 7% no votaría por X, y el otro 7% sí se disgrega dentro de los otros candidatos. ¿Por qué no me permite? Pongamos, ahí hay una gráfica en la cual usted en la encuesta hicieron la pregunta de por quiénes no votarían. La grande, esa ya es... ¿Qué sería esta? Si las elecciones a la presidencia de la República fueran el próximo domingo, ¿usted por quién no votaría? Y le hago la lectura. Por Federico Gutiérrez, el 37,66%. Todos los de Petro. Sí, por Gustavo Petro número. no votarían el 25,92%. Todos los el de voto Fico. en blanco, 9,15%. Indecisos también, 7,7%. Y por Sergio Fajardo no votarían el 5,77%. Esa sensación, ¿a qué se anticiparía o se daría la razón de que las digan no, por este definitivamente no voy a votar? Al anclaje que ya tienen con su candidato, ¿sí me explico? O sea, ya están ahí anclados y dicen, no, pues yo estoy aquí, este es mi candidato y no me vengan aquí, no me hablen de más y yo ya me decidí fuera. Eso pasa mucho en estas campañas, ¿no? Con los indecisos sí es distinto, porque ven que los indecisos no están anclados y se reparten dentro de eso. Es decir, con lo único que podría contar alguien para crecer son indecisos, ¿sí? Voto en blanco, y para la segunda vuelta los que no pasaron. Que se sumen algunos. Que se sumen algunos a otros. Claro. Y ahí es donde viene ya el resto del trabajo. Claro, en ese sentido, los candidatos ahora están apuntándole a esos, es decir, esa es una votación que a través de lo que están haciendo en el trabajo por lo menos durante esta semana, porque la semana entrante no pueden hacer trabajo en plaza pública, pero esos son los de los que se están apuntando ahora. ¿Les alcanza para mover las cifras? No, sin duda. Digamos, esta es una semana en donde al acercarse la elección, pues todos esos votos indecisos pues toman postura, o un buen porcentaje de esos toma postura, pero además recordemos que entramos a la semana de veda de encuestas electorales y quedamos prácticamente en un punto ciego, donde no sabemos esa última semana qué va a ocurrir. Pero no solamente en los indecisos, sino que yo he percibido unos cambios de tendencias en algunos departamentos. Por ejemplo, no quiero dar nombres, pero en Casanare iba hasta hace poco liderando un candidato, y en las últimas semanas veo lo de Rodolfo muy fuerte, allá, cambiando ciertas tendencias. Entonces, como estamos en un escenario que en buena parte pues hay un electorado que nunca votaría por un candidato determinado, o que manifiesta que nunca votaría, pues puede deslizarse muy fácil hacia quien crea que puede derrotar al otro candidato. Es decir, podemos tener movimientos de opinión en estas 2 semanas importantes. Pero yo quiero que tengamos en cuenta además un factor. Buena parte de las encuestas que ha habido son encuestas telefónicas, incluido creo la de Carlos Ariel, ¿cierto? Y ciudades principales, digamos. No, aquí entran Hoy sí hay de pueblos, todo. en esto entran pueblos. Aquí hay una muestra representativa por población, porque la base que se toma para hacer nosotros la encuesta son puestos de votación. Ya. Ok, y ahora Pero ¿cómo llega a la encuesta? ¿Por teléfono o cómo? No, usted le pregunta, primero usted llama a la persona y le dice, usted vota, la persona dice... Sí, por eso, sí, pero no. la está llamando. Sí, pero... Pero lo que pasa es que con las llamadas, las encuestas telefónicas hay que tener en cuenta una cosa. Llamada por celular, pues es muy difícil identificar el estrato socioeconómico, ¿sí? Y además la ubicación.
pues puede que se hace la corrección, como dice Carlos Ariel. Pero ahí hay un tema que hay que... Claro, que con una muestra tan amplia, pues se corrige. Nosotros llamamos 20.000 personas. De las Exacto. 20.000 personas, 8.000 dijeron que sí querían contestar y luego les preguntaban... Correcto. Le preguntaron, ¿usted dónde vota? Y el señor dice, yo voto en el puesto de Unicentro. Sí, pero es ya con eso usted ubicó a la persona. Y después usted simplemente le va leyendo la lista de Pero es que candidatos. tuvimos una encuesta, por ejemplo, de Guarumo, hace un mes, con encuesta telefónica, donde ganaba Federico Gutiérrez. Y esas encuestas hay que tener en cuenta que si es telefónica, a celular, tiene un riesgo de desviación por efecto de la dificultad para la ubicación y la definición del componente socioeconómico o digamos lo socioeconómico de quien responde. Pero además hay que tener autorización para llamar a quien contesta. Pero si llama a teléfono fijo, tiene una desviación vía de que los teléfonos fijos en general es población mayor y los jóvenes estarían subrepresentados en esa muestra, ¿sí? Entonces, las encuestas telefónicas hay que mirarlas con cierto cuidado, aún y si es una encuesta amplia, como la de Carlos Ariel. Entonces, pero a mí me gustaría que revisaran las cifras y verán que está la población representada por estratos, y está por género. Pues porque uno no sabe si le van a contestar. Exacto, la y es totalmente aleatorio. Y lo que sí está claro es que nosotros ubicamos a la gente es por el puesto de votación. Ok. Sí, eso es un filtro bastante bueno. Permítame, Vamos a ver Julio, las ciudades. antes de ir a la gráfica, a mí me gusta siempre hacer estos ejemplos con el tema del fútbol. Y encontré el siguiente ejemplo. En un mundial del año 1954 en Suiza, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron en la primera vuelta Alemania y Hungría. Hungría era la gran potencia del fútbol en esa época, ¿no? Los magiares, y ahí estaba una cantidad de figuras. Y Hungría le clavó 8-3 a Alemania en primera vuelta, en la primera ronda donde se enfrentan todos contra todos. Y después, por cosas de la vida, llegaron a la final del Mundial los mismos dos equipos y ganó Alemania 3-2. Esto es un poco para mi ejemplo de... Aquí hay varios candidatos, están revueltas algunas ideas, hay gente que tiene unas sensaciones de votar, pero sabe que no es el definitivo, es como si esto fuera la fase de grupos, pero ya cuando hay dos, que es la final, que no hay sino esa opción, la gente cambia de pensar. O sea, es decir, el 1 de junio la gente dice, bueno, ya eliminaron a Rodolfo o a Ingrid, y empiezan a ver solo a dos. Y creo que en todo el mundo pasa que cuando hay dos, y por eso la palabra balotage, tiende a haber un 50-50. Así llegue con mucha ventaja en primera uno u otro, tiende a haber una división ya totalmente casi que por tirar una moneda. ¿O estoy muy equivocado, registrador? No, yo creo que tal y como están las cosas hoy, hacia allá se puede ir. Es decir, todas las segundas vueltas que hemos tenido aquí, o sea, la de Samper, luego la de Pastrana, bueno, lo de Uribe no tuvo segunda vuelta ni en la primera ni en la segunda, pero en lo de Santos estuvo que Oscar Iván ganó en la primera, en la segunda ganó Santos, en la otra pues Santos tenía el balón en la mano, entonces llegó y ganó también sin mayores. Pero Moco sacó 3 millones Pero de votos. Moco sacó 3 millones de votos, ¿no? Y ya esta última de Duque pues también estuvo peleado porque en todo caso Petro hizo una gran tarea. Y Fajardo, o sea, si Fajardo. son usted Petro y Fajardo, le hubieran ganado a Duque si hubieran sido un solo candidato. Probablemente. Eh, Me están, Petro pidiendo, más me están pidiendo una pausa, John Mario y doctor Carlos Ariel. Al regreso vamos a comenzar mirando las ciudades. Vamos a comenzar por Bogotá para que usted nos ilustre los resultados de lo pero que pero yo creo que sería bueno hacer una aportación en la analogía que hacía. Perfecto, Hernán. en la deportiva. Sí. Perfecto, muy bien. Mensajes muy breves para ustedes y estamos de regreso en segundos.
gracias por continuar con nosotros. Antes de ir con el tema de Bogotá, con la interpretación de la gráfica de Bogotá, porque tenemos otras ciudades ya listas, ibas a hacer una alusión al tema de lo que había planteado Jorge Hernán. Sí, pues que la analogía pues es interesante, pero en todo caso, tratándose de procesos sociales, la cosa es mucho más compleja. Primero, porque hay unos antecedentes. Uno de ellos es que la izquierda en Colombia es el único país de América Latina que no ha habido alternancia ideológica presidencial. Eso quiere decir que hay una cantidad de ONGs, de movimientos sociales, de partidos políticos de izquierda que llevan décadas trabajando con la ilusión de. Entonces, hay una presión histórica que favorece a un candidato de izquierda. Primer elemento. Segundo, que en política el líder, su base y su activo es la credibilidad. Y entonces la credibilidad no se gesta en un día. Entonces, en este sentido, yo creo que Petro ahí tiene una fortaleza grande. Si yo fuera un aliado político de Rodolfo Hernández, aún y si pasa segunda vuelta y con todo, digamos, el crecimiento que ha tenido, yo le prendería una vela a la Santísima Virgen, para que en un aeropuerto no le preguntaran de dónde, un saludo a Bichada, a Kumaribo Bichada, y no sepa dónde queda. Porque es que digamos, gobernar un país tan complejo y tan complicado como este no es fácil. Exige mucho más que decir es que le voy a quitar la chequera a los corruptos. Entonces, yo lo que digo es, digamos que, por eso decía, hay una insatisfacción de la población, está buscando caminos, realmente las opciones son muy pocas o inexistentes, y en cambio tenemos una desinstitucionalización. Y nos parecemos un poco. La situación económica de Venezuela a finales de los años 80 era un poco más grave que lo que tenemos en Colombia. Pero en lo demás nos parecemos. Entonces, ojo con eso, porque aquí quien gane, cualquiera que gane, va a tener un país en una situación muy complicada que hay. Ninguna de esas analogías nos va a servir mucho. Bueno, ahora, pero solamente para cerrar la idea, siempre que uno ve encuestas de Petro, y las hemos visto desde el año pasado, nunca llega al 40%. O sea, esa insatisfacción... No, la de Inbamer, no, 43.6. En todas en general es 1 de cada 3 colombianos que está con esa línea izquierda, pero nunca más del 50. Esos topes, es decir, ya en mi dan punto hasta de ahí. vista, más de 50 está en la contravía de Petro. O sea, siempre hay un 60 o 70 que no está con Petro. No, sí, pero digamos, camino al balotaje, solo hay dos opciones. Entonces, cualquiera de los dos obtiene más del 50, necesariamente. Y en las opciones de, digamos, de Rodolfo, de Sergio, de los otros incluso candidatos, mucho de ese voto, por, digamos, tradición, es o progresista o inquieto o rebelde, lo que quiera. Y muy posiblemente no le vota a la derecha. Entonces, Petro, yo creo que, insisto, tiene un margen para crecer. No hay que desestimarlo porque, digamos, que es el 38 su tope, 44. Yo creo, perdóname, pero yo creo que eso es carreta. Ahora, hay que ver quiénes están detrás de las encuestas, porque en muchos casos los medios las presentan acorde como ellos las leen o de acuerdo a sus intereses. Pero en algunas encuestadoras yo dudaría de realmente el interés que tiene. Por fortuna, Carlos Ariel renunció a esta encuestadora Guarum. Pero ¿cómo así que una encuestadora lleva años financiando sus propias encuestas? ¿A cuenta de qué? Decían hace 3 años y medio que era para obtener experiencia. Y siguen en un propósito tan altruista, presentando unos resultados del gobierno de Iván Duque 8 o 10 puntos por encima de todas las demás encuestas, y ahorita muestran a un candidato con una encuesta telefónica ganándole a Petro, cuando las demás encuestas no lo muestran de esa manera. Entonces, vuelvo y te digo, yo creo que hay tantos elementos que hay que ir con cuidado en eso. Miramos el tema Bogotá, doctor Carlos Ariel y digamos, Mario. El tema de Bogotá, Ahí está Bogotá. frente a Petro, hay que tener en cuenta, desde que yo vi la primera incursión en política de Petro, que fue representante de la Cámara por Bogotá, Sí. Así es. en las primeras elecciones después de la constituyente, Petro no ha perdido una sola elección en Bogotá, ninguna, ni la de alcalde. De manera que esta es una plaza petrista, y durante mucho tiempo ha sido petrista. No me refiero a que tenga que tener las mayorías, sino que es una plaza donde es de buen recibo, mírese,
como se mire. Es que desde Gaitán es una plaza de centro izquierda, liberal. Miremos los resultados, si a ustedes les parece. Gustavo Petro, pues, en Bogotá, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría? Gustavo Petro, 37,82%. Los indecisos aquí están en el 18,49%. Federico Gutiérrez, 15,62%. Rodolfo Hernández, 8,67%. Y voto en blanco, 6,94%. Esa distancia, doctor Carlos Arieles, por lo que usted nos ha planteado ahora, difícilmente, digamos, entendería uno, lo digo con absoluto respeto, de que un candidato de origen paisa, antioqueño, una gran ciudad importante para el país, podría ser reconocido en Bogotá. Es un poco lo que ustedes comenzaron a leer también. No, y además porque Petro lleva toda la vida haciendo tarea aquí en Bogotá o en Cundinamarca, fue donde él empezó como diputado. Okay. De manera que pues él aquí siempre ha crecido y estas cosas. Y no crea, en Bogotá durante un tiempo pues gobernaba la derecha liberal, ¿no? O sea, el llerismo, el nuevo liberalismo, esos son liberales, pero son de derecha, es decir, luego esos fueron sustituidos por el Centro Democrático. Aquí ganó el Centro Democrático, ¿no? Es decir, debemos tener en cuenta eso, porque en todo caso esta es una plaza de Petro. Y lo más interesante cuando uno mira es que si uno va y repasa, salvo en Antioquia. Ya las tenemos en Antioquia, si quiere verla. Miremos Antioquia. Estos son los resultados de Antioquia. En Antioquia, Federico Gutiérrez saca el 37,18%. Se invierte la... Pero si usted va a ver dónde más gana Federico, es solamente en Caldas. Caldas, Risaralda y Quindío. No, en Quindío y Risaralda votaron gana Petro. Le va bien en eje cafetero y Antioquia nomás. Realmente en otras encuestas, en general, Antioquia, el eje cafetero, está muy fuerte Federico. Tenemos Santander, si quiere que miremos Santander, ¿les parece? Santander sí gana de Rodolfo. Miremos Santander. Sí. Miremos Santander. Aquí está. Esto da, Rodolfo Hernández da 37,9% en la encuesta. Gustavo Petro, 23%. Los indecisos, 13,9%. Federico Gutiérrez, 13,67%. Y el voto en blanco, 5,69%. Y si la comparan con el año 2018, en el 2018, Iván Duque en Santander prácticamente dobló a Gustavo Petro. Y ahora el registro de Federico Gutiérrez pues es mucho más bajo. Por eso es que es muy difícil para un candidato en este momento de centroderecha, o particularmente Federico, yo no veo por dónde pueda recortar. Por eso los márgenes que muestra la encuesta Carlos Ariel, es decir, prácticamente doblando Gustavo Petro a Federico Petro Gutiérrez. Gana en todos los departamentos, menos Caldas y Antioquia. En todos los demás gana Petro. Venga la siguiente hipótesis que también puede ser. Hace 4 años, pues, uno lo podía ver que el efecto de la segunda vuelta fue uribistas contra no uribistas y Petro representaba el no uribismo. Y sacó 8 millones de votos, pero de esos 8, yo diría que una gran proporción era gente que no quería a Uribe y no que quisiera a Petro. Y hubo una votación de casi 20 millones de colombianos en esa polarización, digamos, esa dualidad uribista-no uribista. Pues ya Uribe no está. Puede pasar, es un escenario hipotético, que en esta, al no estar Uribe y todos los uribistas no ven a Gutiérrez como su sucesor, y los no uribistas no ven con quién pelear, es posible que veamos una votación bajita de por ahí 16 o 15, que haya una abstención por no ver a su figura, tanto para un lado como para el otro. Pero yo pienso que es que la polarización va a ser por modelos de país. Es que ya cuando Petro presenta un modelo de país sin petróleo, sin carbón, sin minas, eso dice la gente, pues razonablemente, pues hay unos ecologistas, unos ambientalistas que dirán, eso sí es así, y probablemente pueden tener razón, pero en ninguna parte del mundo se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no debe haber fracking, eso sí estoy de acuerdo, porque a mí nadie me va a decir que es mejor que haya petróleo que haya agua. Y como para sacar el petróleo y echar agua, eso no tiene ningún sentido, es mi opinión. Pero todo lo demás, sí hay que, las explotaciones normales y todo eso, ¿usted qué hace dejando eso en la tierra? Si ya hay otros que, en esta crisis europea, fíjese lo que está pasando con los combustibles. Doctor Carlos Ariel, sí. en la percepción que usted tiene, perdóname, John Mario, de lo que puede o lo que será el gobierno eventual de Petro en los primeros o 2 años, ¿qué puede pasar en materia económica? O sea, ¿qué se puede prever? O sea, lo que le quiera hacer. Yo no prevería nada, pero la gente tiene demasiadas expectativas, ¿sí? Okay. Y Petro pues sabe que existe en la maquinita del Banco de
de la República. De hacer billetes. Entonces, pues como pasó en Venezuela, ¿no? En la primera época eso es de bonanza, la gente se siente bien, se va tranquilizando. Lo que pasa es que la situación mundial, pues no es de abundancia, de manera que aunque usted tenga los billetes, no va a tener la comida, porque no se está produciendo en el mundo comida, ni en la India, y el que la tiene está guardando la comida, o sea, la situación no va a estar fácil. Entonces, pero la gente solamente se da cuenta el día que va al supermercado y no encuentra, mientras tanto no se va a dar cuenta. Pero lo que sí está claro es que el gran debate tendría que ser sobre el tema del modelo económico que se va a plantear y que se sinceraran y decir, mire, yo quiero hacer esto y vamos a alimentar el pueblo colombiano así, porque en realidad el problema es de hambre, el 40% de la gente vive en la pobreza, ¿sí? Come 2 comidas o a veces solo una, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué es lo primero que uno tiene que pensar? En solventar ese problema. Ya los demás problemas son, después de que usted resuelva ese problema, puede empezar a plantear otros problemas. Lo primero es que la gente esté al menos sin hambre. Y eso es la tarea número 1 que tiene que hacer el próximo gobierno. Y todas las demás cosas son añadiduras a eso porque ya tiene la gente bien. ¿Ibas a decir algo? No, es un poco rápido sobre lo que comentaba, creo que Jorge Hernán, si no estoy mal, es un poco... ¿Cuáles pudieran ser los niveles de participación? ¿Comentabas un poco? Si ya no hay uribismo, yo creo que puede haber de pronto un escenario donde la gente que era muy uribista y antiuribista, ¿no? Las dos cosas, sí, ya no se presenten y que pasemos de unos 19 millones de votos de pronto a 16 o 15. Pues yo no sé, no, el uribismo de todas maneras va a estar en las elecciones y hay unos candidatos, por ejemplo, Rodolfo Hernández lo identifican mucho con la centroderecha, ¿cierto? Yo creo que se va a expresar. Lo que pasa es que los niveles de participación en Colombia son variables. Sí. Esperábamos para las parlamentarias quizás una participación del 48%, llegamos a pensar en más de 20 millones, tal vez 49%, y al final resultó una participación del 46%, poco decepcionó en eso. Las presidenciales habrá que ver, porque pues ese día o esos días hay puente. Habrá que ver si los jóvenes realmente participen, porque ahí es otra de las cosas. Por ejemplo, Gustavo Petro registra supremamente bien en la población de 18 a 34 años, ¿sí? Sobre todo de 18 a 25, pero habrá que ver si votan efectivamente. Ahora, en cuanto lo planteabas, en cuanto al modelo económico, hay un elemento que favorece, digamos, un poco también a Gustavo Petro, y es la situación de Venezuela. Cuando estaba el uribismo, recordemos que Juan Manuel Santos venía de perder un plebiscito, se habían creado unos imaginarios frente al proceso de paz. Esos imaginarios el uribismo ha recogido velas un poco, y eso fue la candidatura de Oscar Iván Zuluaga cuando planteaba cosas distintas en su corta campaña respecto de lo que planteó en el año 2014. Entonces creo que ahí hay un cambio de escenario en favor, digamos, de quienes han arguido por el proceso de paz. Pero además, frente a Venezuela, recordemos que hubo un proceso electoral en el año 2017 que la gente en Colombia lo vio muy mal en Venezuela porque Maduro, digamos, prácticamente rompió todas las reglas. Y entonces el uribismo venía de cuestionar muy fuerte a Juan Manuel Santos por una política, decían ellos, de apaciguamiento frente a Venezuela, pero que realmente era correcta, porque no nos podíamos, lo de Iván Duque se ha probado que fue muy equivocado, pretender tomar la decisión del futuro de Venezuela por los venezolanos. Entonces, yo creo que la situación que pinta en Venezuela es un poco mejor ahorita, cuando el Departamento de Estado, Biden, ha relajado un poco la presión sobre Venezuela, cuando el precio del petróleo está arriba, porque ahí Petro tiene un espacio, digamos, de recuperar el comercio bilateral con Venezuela, porque recordemos que ese es un mercado tradicional para los productos colombianos que se perdió, más o menos el 20, 25, 30% de nuestras exportaciones. Pero de fondo, yo coincido con Carlos Ariel Sánchez en el sentido de que es muy exótico la propuesta de Gustavo Petro, y yo estoy convencidísimo de que va a tener que echar para atrás en cuanto a su oposición a la minería a cielo abierto, que implica pues tirar para abajo todo el tema del carbón, que representa casi 2 veces las exportaciones de café,
y el tema del petróleo. Sería una locura, porque si insiste en eso el 8 de agosto, el precio del dólar se trepa a 6.000 pesos. Y ya el presidente o el candidato que puede ser el presidente de Brasil, Lula, dijo que no se metía en ese bus porque Brasil depende del además petróleo que el también. mundo necesita energía. Claro, lo que necesitamos es explotar minerales, hacerlo responsablemente, de manera pues ambientalmente responsable. Porque ¿de dónde va a salir la plata? Exacto. Vamos a poner brevemente la ficha técnica, doctor Carlos Ariel, porque quería preguntarle qué otros elementos está la ficha técnica para cumplir con la norma establecida y que ustedes puedan mirar exactamente estos procedimientos estructuralmente muy bien desarrollados. Doctor Carlos Ariel, en ese sentido, ¿qué otros elementos podemos aportarle a los televidentes acerca del resultado de la encuesta que usted ha revelado? No, que uno lo que observa, aquí están todos los departamentos, se hace un análisis departamento por departamento, quién gana en todos los departamentos, cómo se dividen las fuerzas en cada uno de los departamentos. Esta es una encuesta que tiene más de 100 páginas, ¿no? O sea, el desagregar de los datos da más de 100 páginas. Análisis departamento por departamento. Las capitales también se analizan de todos los departamentos y las distintas poblaciones se hace el muestreo que se exige de acuerdo a nuestra muestra representativa para que estén todos los estratos, todas las edades, todo eso, respetando los rangos que le corresponden en estadística a cada segmento. Es decir, usted tiene que saber que aquí el 30 o el 40 es estrato 1, el 20% es estrato 2, ya el estrato 3 es el del 6-7%, el estrato 5 es del 3% y el estrato 6 es del 1%, y tiene usted que repartir todo eso de esa manera para que guarde cierta proporción. De hecho, yo quedé muy tranquilo cuando veo que estamos en las cifras en las que están la mayoría de las encuestas. Sí, quiere decir que están, digamos, como viendo lo mismo. Antes de irnos, yo creo que es importante que nuestros dos invitados expongan su opinión sobre este tema que creemos aquí en Cable Noticias va a hacerle ruido, bien sea para un lado o para el otro, a la campaña del pacto histórico, y es el efecto de la suspensión del alcalde de Medellín. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo ven el panorama? Y si eso le puede ayudar o desfavorecer. A mí me parece que eso le favorece, porque total esa es la imagen de una persecución. Además, porque seamos sinceros, aquí la gente lo que piensa es que aquí no hay ningún equilibrio, ¿sí? Aquí política hace el señor presidente y no hay un aramburo que sea capaz de decirle, bueno, presidente, usted no está para que esté haciendo política. Pero dicho, sí, se necesita que haya un procurador o un fiscal o alguien que tenga autoridad para eso. Exactamente pasa lo mismo en otros frentes y con otros segmentos y otras autoridades que hacen política y que no son débiles, ¿no? El presidente no es débil, ¿no? De manera pues que eso le da a la gente la sensación de que el régimen se siente debilitado y empieza a perseguir a personas pues que son muy importantes, pero pues que tampoco amerita que uno se lleve por encima toda la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Claro. La Procuraduría es un ente muy exótico en la institucionalidad latinoamericana, y yo diría que solo existe en 1 o 2 países de América Latina. Además es un ente que ha perdido mucha credibilidad vía, digamos, primero que se convirtió en un fortín burocrático de muchos políticos. La procuradora pues viene del gobierno sin mostrar independencia, como ya la señalaba Carlos Ariel, frente al gobierno mismo. Adicional, esa convención, ese fallo o sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues al final lo terminaron ajustando a su conveniencia. Entonces yo creo que hay un déficit de credibilidad grande de la Procuraduría. Yo creo que Daniel Quintero ha provocado y ha intervenido permanentemente en política, pero sin embargo es muy difícil probar que su gesto la semana pasada pues era un gesto, digamos, dirigido campaña, sí, claramente a favorecer a Gustavo Petro. Fue, yo creo que más una interpretación de la Procuraduría. Entonces coincido con lo que señalaba Carlos Ariel, en el sentido de que va a terminar favoreciendo paradójicamente a la campaña del pacto histórico. Nos queda un par de minutos. Yo creo que para sus proyecciones, doctor Carlos Ariel y John Mario, frente a una eventual segunda vuelta, ¿cuál podría ser?
pensando en lo que usted ha manejado en las cifras y lo que John Mario ya ha manejado, digamos, en escenarios distintos. ¿Qué se podrá esperar? Es que, digamos, no es fácil porque mientras Fico pueda crecer, se pasa a la segunda vuelta. Pero así como está estancado, uno no sabe, la gente va a decir, bueno, pero este señor no, ¿qué le pasó? Así como quien dice, no le metieron el cambio que tenían que meterle. Sí, sí, claro. A mí no me gusta cuando las encuestadoras hacen los escenarios de segunda vuelta sin mayores salvedades, porque... Y cuando hay tantos candidatos. Por un lado, pero además porque depende mucho de la diferencia que haya en primera vuelta. Una cosa es un candidato con un 45 respecto a otro que tenga un 25 o un 27, un margen muy grande para cerrar en 3 semanas. Ahí se puede producir mucho el voto útil, ¿cierto? Entonces, eso es un elemento. Segundo, una cosa es Gustavo Petro frente a Federico Gutiérrez, de lo que hemos visto de Federico para la segunda vuelta, y otra cosa sería Gustavo Petro frente a Rodolfo Hernández. O Fajardo. Pues Fajardo yo ya lo veo, pues digamos, sin posibilidades, pues digamos, políticas. Matemáticas, pues claro que las tiene, pero bueno, sería muy distinto cualquiera de los escenarios. Doctor Carlos Ariel Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. No, esperamos Julio, que, bueno, si llegamos a una segunda vuelta, podamos tener opción de participar con los televidentes de alguna segura encuesta que usted va a realizar en esa etapa previa a la segunda vuelta. Sí, pero le ¿La agradecemos. gente la puede conseguir, Julio? ¿La encuesta No, la eso- pueden descargar en la eso página? creo que salió en el Tiempo publicada, Sí, salió el link. y nosotros la publicamos el Salió día de el ayer link en el canal. Se salió publicó. en el Tiempo, enlace. la publicaron, sí. Ok. John Mario, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, a Jorge Hernán, y bueno, Bueno, lo mismo, El Jorge país. Hernán, muchas gracias. Gracias. muy amable. Muchas gracias, de verdad. Y Mario, a ver si se gana la apuesta. Entonces, ¿qué vamos a Nos apostar a fuimos, que Jorge Petro Hernán. gane en la primera vuelta? no, va a ser, no va a ser es fácil, que- pero yo creo es que de todas es que maneras yo las tendencias... Yo normalmente pierdo todas las encuestas. Y las porque- apuestas. Las propuestas. Y las Si se apuestas. basa en la Bueno, encuesta, muy pierde bien. la encuesta. Nos fuimos. Chao, Julio. Mañana nuevamente otros invitados de la actualidad nacional aquí a las 8 en Hablemos con Peláez y Larru, Así como es. siempre en Cable Noticias. Piensa en país. Esto que traemos para ustedes, volvemos a decirlo, para defender la democracia y que ustedes tengan información suficiente para tomar una decisión en conciencia, transparente y la que ustedes consideren. Bueno, mañana nos encontramos. Otro tema de interés para ustedes. Que descansen.